Hola, buenas tardes amigos, estamos en tiempo de entrevista y estamos con Margarita de la Pisa Carrión, que es eurodiputada y que ha venido a aclararnos una serie de dudas. El primero con dudas soy yo mismo, porque como sabéis este programa Víctimas del Odio es un programa dedicado a lo que es la violencia de género, a todos los temas relacionados con la familia, con las separaciones, divorcios, etcétera. Y bueno, pues uno de nuestros grandes caballos de batalla es luchar contra la ley de violencia de género tal y como está concebida, porque entendemos que no se puede hacer una ley que tiene una persona buena de entrada, una persona mala de entrada, y que solo contempla esas dos personas dentro del mundo. Y el mundo, pues además de tener hombres y mujeres, pues tiene abuelos, abuelas, hijos, etcétera. Y entendemos que si hay una violencia será intrafamiliar en todo caso, es decir, puede ser en cualquiera de las direcciones, y no tenemos de entrada ninguna persona ni mala ni buena, sino que ya se decidirá en su momento quién está actuando bien y quién está actuando mal. Y como os he dicho, tenemos a Margarita de la Pisa Carrión, eurodiputada, aquí con nosotros, y vamos a decirle pues buenas tardes, que es lo mínimo, ¿no? Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí, porque realmente el tema es muy importante y aclararlo y poderlo explicar es vital. Bueno, Margarita de la Pisa me ha enviado en varias ocasiones material. Concretamente, pues hace unos días me envió el proyecto de informe sobre el impacto de violencia doméstica y del derecho de custodia en las mujeres y los niños. Lo del derecho de custodia en las mujeres y los niños es una cosa que empieza a estar más en la línea de lo que nosotros seguimos o nosotros queremos, pero seguimos pensando que la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género en Europa quizá no está actuando, desde mi punto de vista, adecuadamente, porque estamos volviendo otra vez al mismo problema que existe en España, es decir, penalizando a alguien y elevando a los altares a alguien, cuando igualdad significa que todos somos iguales. O voy muy descaminado. No, va esto completamente encaminado, y de hecho para poder entender el impacto que tiene en Europa hay que ver el impacto que ha tenido previamente en España, ¿no? Y ver que este laboratorio que hemos sido nosotros sobre este tipo de violencia que ya padecemos hace ¿cuántos años? Seguro que lo sabes tú más. Pues 14 años, desde el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes del 2004. Vale, pues por eso nosotros tenemos una experiencia que pensamos que el resto de Europa tiene, ¿no? Uh-huh. Y no es así. O sea, esto es algo que se ha desarrollado en España, que nosotros ya hemos vivido y hemos padecido las consecuencias negativas de una ley que discrimina a uno de los sexos por encima del otro, y bueno, pues sabemos el impacto social que esto está teniendo, también incluso en las esferas más íntimas, ¿no? Porque permite a una mujer despechada utilizar esto como amenaza para conseguir unos privilegios. Y bueno, muchas veces yo digo la ley de violencia de género en España puede asimilarse a darle un arma a la mujer para enfrentarse al hombre en una superioridad que puede descompensar muchísimo las relaciones de confianza, ¿no? Y las destruye incluso antes de que pueda haber violencia, ¿no? Porque esa amenaza está presente y genera una distancia entre hombre y mujer que luego la vemos incluso no en las relaciones íntimas, sino también pues en el hecho de que un hombre no tenga ganas de meterse en un ascensor con una mujer por esa diferente versión, ¿no? De consideración de la versión. Pero bueno, es verdad que en un primer momento llegamos a Europa y enseguida fuimos conscientes de que esto no pasaba en Europa, y pensábamos que iba a ser una oportunidad para luchar contra esta ley que existe en España, ¿no? Y de hecho pedimos estudios para comparar cómo se trataba el tema de la violencia doméstica en diferentes países, también cómo se trataba el tema de la custodia, y vimos que la manera de tratarlo de España era realmente extraordinaria, que esta discriminación entre el hombre y la mujer, entre la mujer y el hombre, no existía en el resto de Europa. Y de hecho estábamos muy esperanzados, y de hecho hicimos preguntas a la Comisión pensando que iba a ser
que Europa podía ser una ayuda para desmantelar esta ley que teníamos en España. Pero enseguida empezó a caer el chaparrón y enseguida vimos que todo lo contrario, que Europa, vamos, o sea, había sido que había inspirado la ley española y que había esperado a que esto cuajara en España para arremeter en Europa completamente, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, esta iniciativa que os presentamos el otro día sobre violencia, con el tema de la custodia, porque nunca van directamente, ¿no? Utilizan temas sensibles de la violencia de la mujer o de la custodia de los niños, que ahora si quieres entramos más profundamente para tratar el tema, ¿no? Entonces, bueno, pues nos sentimos en la responsabilidad, los diputados de Vox, de advertir, de alarmar, para empezar a los propios diputados de nuestro grupo político y a todos los demás, porque vemos la inocencia con la que están afrontando el tema, ¿no? Las enmiendas que se van presentando son muy suaves, todo el mundo parece colaborar con esta iniciativa, porque, bueno, pues como pasó en España, ¿no? Todo lo que parece que va a proteger a la mujer, te sumas, ¿no? Pero claro, estamos haciendo una labor pedagógica de hacerles ver que por supuesto que estamos al lado de la mujer que sufre violencia, estamos al lado de las víctimas, pero que sabemos que estas iniciativas, lejos de ayudarlas, las dificultan el acceso, porque pues no se promocionan casas de acogida, no se promocionan alternativas de vida, no se les promocionan, y en cambio sí que están consiguiendo que haya una instrumentalización de la justicia. Y bueno, yo creo que entonces nos vemos con la responsabilidad de advertir, de alertar al resto de los diputados de otros países de la situación que estamos viviendo en España, para que sean conscientes de la gravedad de un documento de iniciativa parlamentaria supuestamente inocente que va a tratar un tema de custodia y el impacto que puede tener en la vida más íntima y privada de las personas y en las relaciones de afecto y amor y románticas que deben existir entre el hombre y la mujer, para que la familia se dé y bueno, pues nuestra sociedad y nuestra cultura siga pues más o menos la evolución que evidente, ¿no? Y normal y natural que ha tenido hasta ahora, ¿no? Bueno, tenemos con nosotros también hoy a Álvaro Peñas, que normalmente no viene al programa de Víctimas del Odio, él es de Víctimas de una Sociedad en Crisis, pero hoy lo tenemos aquí invitados porque yo sé que a él le preocupa, él conoce bien Europa, sobre todo Europa del Este, y le preocupa cuál es la incidencia, cuál puede ser la incidencia negativa en esos países que están tan lejos de esta presunción de culpabilidad y falta de presunción de inocencia que provoca la ley de violencia de género, ¿no? Y creo que tú querías hacerle alguna pregunta. Buenas tardes, sobre ese tema. Encantada. Sí, bueno, igualmente. Claro, es lo que él ha comentado, es cierto, ¿no? En los países del este la situación es muy diferente a Europa Occidental. Es decir, tenemos países, por ejemplo, Bulgaria, Hungría no han firmado el Convenio de Estambul, por un ejemplo, y todo eso se está utilizando contra ellos en base al mecanismo del Estado de Derecho y todo esto. ¿Esto puede ser otra pieza más en la ofensiva contra estos países? Es decir, otra parte más del ataque contra ellos. Sí, evidentemente, ¿no? Porque sobre todo que además tengo que decir que la sensación que me da a mí es que encima les pilla fuera de juego. Porque igual que con el tema del aborto, enseguida se han puesto rígidos, ¿no? Y han manifestado su opinión. En este tema están un poco naifs, voy a decir, ¿no? Porque como ellos en su microambiente, ¿no? En una política pues más conservadora que disfrutan, el tema de la ideología de género, incluso el feminismo, no está todavía mal visto. Es más, ellos incluso todavía no lo condenan, incluso lo favorecen de alguna manera, ¿no? Entonces, en este sentido, no se están dando cuenta del ataque frontal que están recibiendo con este tipo de iniciativas, como les pasó un poco también con lo del aborto, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, ahí estamos advirtiendo, sobre todo, o sea, por ejemplo, dentro de nuestro grupo político tenemos a los polacos y les vemos muy ingenuos, porque no ven la maldad que pueda haber detrás de todo el gender mainstream, justo para atacarles a ellos, pero porque luego les atacan con lo de los LGTBI, no sé si me entiendes, o sea, pero a mí me impresiona, ¿no? Porque es verdad que que como ellos gobiernan,
Ellos gobiernan, que gobiernan, mantienen un ambiente que ellos se presumen protegidos. Yo creo que es un poco como nos ocurrió en España hace 15 años, ¿no? También gobernaba la derecha, parecía que con simplemente ponerte de perfil ante estas teorías aguantabas el tema y que no prosperaba. Y nosotros pues le estamos diciendo, no te creas que por ponerte en esta posición no va a prosperar. Prospera, porque es que el lobo te quiere comer. No te creas que por darle trocitos de carne le vas a mantener a raya, ¿no? Entonces a nosotros nos da la impresión que esto está ocurriendo en los países del este. Igual Hungría no tengo tanto el feedback porque es verdad que los polacos están en mi grupo político y tengo una convivencia con ellos de discutir enmiendas, o sea, tenemos una conversación fluida, ¿no? Y los húngaros pues ahora se acaban de salir del PPI, pues hombre, pues puede ser que se unan a nosotros y entonces pues a lo mejor ocurra que también tengamos una comunicación de esa manera, ¿no? Pero pasa eso, como en España, que no le ven la perversidad a todo lo que es gender. También luego hay problemas lingüísticos que también hay que resaltar, y es que igual que en España la palabra género es distinta a la de sexo, hay en otros países donde la traducción no está tan clara. Entonces ellos no se alertan, no se alarman, no le ven, dicen ¿qué más da? Y entonces somos nosotros los que le estamos dando la importancia y la relevancia, y es verdad que te escuchan de una manera llamativa, ¿no? Porque abren los ojos y bueno, yo por ejemplo en este sentido he propuesto que sería bueno tener formación todo grupo juntos, ¿no? Porque es verdad que lo que he comentado antes y repito es que nos vemos en España, los diputados españoles nos vemos con la responsabilidad de advertir de la situación que estamos viviendo en España, que somos pioneros. Yo por ejemplo, esto es una anécdota que cuento siempre, cuando yo di a luz a mi octava hija, Octavia, que era en el 2016, en los papeles del hospital Puerta de Hierro Majadahonda ponía, yo no era la madre, yo era la progenitor gestante y mi marido era el progenitor no gestante, ¿no? Y yo creo que a esas alturas de la película, nadie sabía todo lo que se estaba cociendo detrás, bueno, cociendo y materializando, porque para que eso esté expresado en un documento de un hospital, quiero decirte, fíjate si está cocido, cocinado y nos lo hemos comido, vamos, ¿no? Pero no lo sabíamos, no teníamos esa impresión. Ahora sí vemos toda la maldad que hay detrás de todo eso y ya vemos desdibujada la identidad de la persona, las consecuencias que puede tener en nuestros sistemas judiciales. O sea, ahora ya no solamente le hemos visto las orejas al lobo, sino que tenemos su boca ya devorándonos, ¿no? Pero entonces veo que los países del este es difícil, no están haciendo una oposición frontal a este tipo de iniciativas porque no se dan cuenta de la dimensión todavía del problema. Cuando encima culturalmente les puede afectar más que a ningún otro país, porque como son conservadores, ellos en tema de la familia y tal, pero bueno, es que, vamos, yo siempre digo, España hace 15 años, ya está, o sea, están en ese punto. Ahí, pues sí, lo que dices, creo que pasa más con Polonia. Con Hungría creo que es diferente, porque Hungría creo que ha visto más las orejas al lobo, también el enfrentamiento que ha tenido Orbán con Soros tan fuerte, con sus ONGs. El caso de Bulgaria, que también está en el grupo de reformistas, los de INRO, he entrevistado, bueno, además conozco a algún diputado de INRO y sí lo tienen bastante claro, de hecho son muy tajantes con ese tema. Pero el caso de Polonia creo que tiene razón. Se están dando cuenta ahora de lo que está pasando con muchas cosas, de cómo les están un poco, ellos mantienen bien el país, económicamente el país funciona, y cómo les están intentando cortar la hierba por debajo de los pies, ¿no? Exacto. Y creo que están reaccionando, afortunadamente. Pero es cierto que todo esto aparte va unido a la campaña de acoso y derribo, ¿no?, por parte de Bruselas contra ellos. Creo que ayer se votó una declaración de apoyo a, bueno, como es zona de libertad LGBT en Europa, que no tiene ningún sentido, porque en Europa no existe esa, pero bueno, eso es verdad que tú ves el tema del aborto y en el tema del LGTBI que están yendo totalmente frontal contra ellos. Yo admiro y agradezco, y soy la primera que he dicho, yo soy Polonia, y agradezco porque creo que están siendo el bastión de mantener nuestras libertades, porque empiezan por aquí, pero bueno, o sea, que en el momento que caiga Polonia y su firmeza en su autonomía para decidir sobre las leyes del aborto, hemos caído todos en otro montón de áreas, ¿no? Claro. Pero en el tema de la custodia y la ideología de género todavía lo tienen más desdibujado. Pero bueno, yo creo que como están siendo atacados
en estas dos áreas de manera tan explícita, creo que va a ocurrir lo que tú dices, ¿no? Sí. Que se van a dar cuenta y yo creo que en Europa, y además de hecho esto se reconoce ya, sí que es realmente que el movimiento conservador está surgiendo de una manera intensa y muy unida, o sea, porque como las premisas con las que se está luchando contra nosotros son de un nivel tan alto, es muy fácil estar de acuerdo. Y entonces creo que lejos de todas estas agresiones, es verdad que son muy duras, son difíciles de comprender, pero creo que igual que van a ser también oportunidades de unirnos, oportunidades de crear grupo. Por ejemplo, el tema de Hungría, pues vamos a ver cómo se organiza, ¿no? Pero realmente es una oportunidad de buscar líneas grandes que hagan de pegamento y que nos hagan ponernos pues un poco de muro de contención de lo que llega. O sea, yo la sensación que tengo, por ejemplo, dentro de la comisión de FAM, es que ya no hay una fiesta donde todos están contentos y bailando, ¿no? O sea, y ese disconfort, por ejemplo, yo se lo he hecho manifestar incluso a la presidenta Regner el otro día, que tuvo que reconocer que sí, que había diferentes visiones que eran muy distintas la una de la otra, y le dije gracias, esto es una versión que es real, ¿no? Porque en un primer momento decía la comisión de FAM, estamos todas contentas, unidísimas por la mujer y tal, y bueno, le hemos tenido que... Pero eso que yo creo que está siendo explícito en la comisión de FAM y que realmente se ha provocado con la llegada de Vox a esta comisión, cada vez se está permeando más dentro del Parlamento Europeo, ¿no? Porque al final la valentía de oponerse es contagiosa. Y entonces pues cada vez más personas van como manifestando un poco su contraposición a ese movimiento globalista ingenuo, que parece que si no estás como un zombie embelesado con él, estás loco, ¿no? O sea, entonces decimos, mira, es que no lo vemos tan claro todos, ¿no? Porque es que yo además digo así, porque es un poco... es un discurso que da igual en qué área, sobre qué área estés hablando, que es el mismo todo el rato, da igual si estás en ITRE, en industria y tecnología, el ecologismo, la resiliencia, yo hago así con la cabeza, que los que me estáis escuchando no lo oís, porque a mí me marea y me duerme, o sea, es realmente aburridísimo, porque no dicen nada, pero se está destruyendo lo que somos, ¿no? Por otro lado. Sí, es palabrería muy buena, pero sí. Bueno, yo te quería comentar, has dicho cosas que yo te iba a preguntar, o sea que me llevas un poco a arrastrar, pero a mí lo que me llama la atención, yo entiendo que la señora Elena Kontoura o algo así, que es griega, que es del partido de Tsipras, ¿no? Pues tenga posturas podemitas, porque en definitiva pues es una podemonger más. Pero sin embargo Luisa Regimenti es de la Liga Norte. Y ha entrado ese juego, o te he entendido que se está dando cuenta de que les están vendiendo una moto. Bueno, yo creo que es que realmente, vamos, no he tenido la oportunidad de ver las enmiendas todas comunes traducidas al español, porque es verdad que tú presentas unas enmiendas, no ves como las que ha presentado después. Tú has presentado 41, creo, yo he presentado 41. Bueno, pero yo... ¿Y por qué no te hemos hecho caso si no te habíamos metido 100 más, no? Pues sería genial. Yo, desde luego, es algo que me costó mucho hacer comprender a la gente que trabajaba alrededor mío, que yo, vamos, no iba a dejar de poner una enmienda, si pudiera, ¿no? Digo, estando yo aquí, porque en principio hay una actitud un poco diferente, ¿no? Parece que si no hay una enmienda que va a prosperar y va a tener éxito, pues no la pongas, ¿no? Y yo decía, pero a mí qué más me da que tenga éxito. Esto consta que estando Margarita de la Pisa aquí, ha criticado, ha corregido, oye, aparte la posibilidad que tenemos los diputados de enmiendas es maravillosa. Yo el día que me enteré que podía cambiar hasta el título, vamos, me remangué y dije, pues venga, vamos a la obra, ¿no? Vamos a ello. Porque luego es verdad que no todo prospera, pero yo creo que sí que vas generando un cambio también cultural, porque esas enmiendas las van escuchando otros asesores de los diputados, las van escuchando, las van leyendo, inspiras a otros en narrativas, y a mí desde luego, yo es que disfruto, o sea, para mí lo que sería complicado es no hacerlas, y entonces en este caso fueron 41, también nos participó también Carla, o sea que en ese sentido trabajamos muy unidos también con las políticas nacionales. Creo que en este caso además es que hace falta muchísimo la experiencia española que se traslade a Europa,
pero bueno, quiero decirte que a mí poner enmiendas es un placer y bueno, y cada vez voy avanzando más en negociarlas, en hablar con otros diputados previamente para que no firmarlas yo sola, sino que pues tengan el apoyo más. Entonces, sobre Regimendi y la Lega no lo tengo tan claro, pero sí que es verdad que la sensación que me ha dado porque cuando se presentan iniciativas hay como un poco de trabajo previo. En este caso hubo un hearing que presentaron el tema y luego hay otro día que el ponente del documento presenta el informe y las personas que hacen de sombras de los diferentes grupos políticos manifiestan un poco su opinión. Y en ese día, que además yo no tuve la oportunidad de hablar y para mí fue complicado, ¿no? Me siento fatal, me dio la impresión de unanimidad completa. O sea, de que con el pretexto de proteger a las mujeres víctimas de violencia, era necesario todo lo que se estaba plasmando en ese documento. Sin ver, claro, yo lo entiendo, si es que, por eso digo siempre la labor pedagógica que tenemos en España, es que es muy difícil de entender la maldad de la ley. O sea, es muy difícil de entender que el tema de que van a quitar la presunción de inocencia de los hombres, es muy difícil de entender que luego las mujeres vayan a hacer una utilización de esta ley para obtener privilegios. Es muy difícil de entender que los abogados vayan a ser los promotores de este tipo de iniciativas porque mejoran los procesos legales. Es muy difícil de entender que vaya a haber instrumentos legales o tribunales específicos que favorezcan, que den una predisposición. Y el tema de la custodia, claro, por ejemplo, aquí en este documento señalamos también la necesidad de que lo que fuera la custodia siguiera el curso de los tribunales de familia, no penal, ¿no? Pues una cosa es la parte penal y otra parte es la parte de familia, porque nadie sabe que si la parte de la custodia va hacia penal, se van a encontrar con personas que no saben realmente cómo moderar la vida de esos niños, ¿no? O sea, no entienden la implicación porque no están en el día a día llevando ese tipo de negociaciones. Entonces, bueno, pues nosotros hemos hablado pues con muchas personas que están siendo afectadas por esta ley y nos han hecho ver las maldades concretas de, por ejemplo, también pues el tema de todos los psicólogos o todos los profesionales que giran alrededor de que al final, claro, también ¿quién va a pensar que al final esos supuestos psicólogos, esas supuestas personas que van a hacer informe vayan a perjudicar a los niños lejos o que vayan a retrasar? Por ejemplo, cuando el tema de la custodia se lleva por familia, es un curso mucho más rápido que cuando se mete por violencia de género. Y eso, claro, en otros países no tienen ni idea. Lo que no saben es que dejan a los niños en limbos legales y que muchas veces incluso están conviviendo con el malvado, ¿no? Porque también una mujer que es capaz de instrumentalizar la justicia, de dar una valoración de las relaciones consensuadas, como es decir, una denuncia, no todo lo verdad del mundo y tal, pues tampoco es una persona muy equilibrada. Entonces ¿cómo les explicas que al revés, que lejos de estar ayudando a esos niños, esta ingenuidad de cómo está planteada esta iniciativa, que es muy abierta, está poniendo en peligro a los niños de realmente habitar con el manipulador, por no decir acosador, ¿no? Pero claro, todo esto es que yo, por ejemplo, cuando hablo con otros, les digo, entiendo que no me entendáis. Y en un primer momento me dicen, no, tenemos posiciones distantes, y digo, no tenemos posiciones distantes. A ti te preocupan las mujeres víctimas, a ti te preocupan los niños, a mí también, créeme, o sea, por encima de todo. Entonces, déjame que te cuente lo que ha pasado en España, te hablo de casos concretos, de situaciones, y entonces no se trata más que de tener cuidado, de que cuando se elabore esta directiva europea, pues no nos carguemos la presunción de inocencia, que no hagamos juzgados separados, quiero decirte,